5 de mayo sabemos, muy especialmente en el caso de Estados Unidos, en la comunidad hispana y especialmente mexicana, y en el caso de la República Mexicana, que es un día que por supuesto tiene razones históricas, porque bueno, pues se dio la batalla de Puebla, que marcó la primera vez que el ejército mexicano pudo derrotar a una potencia extranjera que estaba mejor preparada. En este caso estamos hablando de los franceses, por supuesto, y todo esto sucedió allá en Puebla de Zaragoza, en 5 de mayo del año de 1862. 1862 se enfrascaron el ejército mexicano y el ejército francés con más elementos de fuego, de preparación, de capacidad para, bueno, pues finalmente poder ganar esa guerra. Hay muchas razones, pero me comunico a la ciudad de San Antonio, Texas, en el sur de los Estados Unidos, con el licenciado Armando Ortiz Rocha. El licenciado Ortiz Rocha es el cónsul general de México en aquella ciudad. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, que se encuentra en México. Tiene un posgrado en Administración para el Desarrollo en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, por supuesto, y obtuvo en ese posgrado la mención honorífica. Así que, como dije ayer sobre otra persona, se quemó las pestañas y las cejas también para obtener, y sobre todo en ese tipo de universidades, mención honorífica. Ha sido cónsul en diferentes lugares y bueno, pues vamos a saludarlo. Licenciado Ortiz Rocha, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Mucho gusto, señor Gutiérrez Vivó. Me da gusto escucharlo de nuevo. Ya tuvimos algunas entrevistas en el pasado. Sí. Especialmente cuando estuve en El Paso y en Raleigh, allá en Carolina del Norte. Así es, sí. Por otros motivos, hoy es un motivo especial y que nos da mucho orgullo, ¿verdad?, el recordar el 5 de mayo del 62. Sí. Señor cónsul, parte de la idea de molestarlo allá en San Antonio, Texas, es en los Estados Unidos, especialmente la comunidad mexicana, de origen y con su descendencia, el 5 de mayo es una fecha que pues parece ser la más sobresaliente aquí en este país para los mexicanos, comparado con otras fechas que algunos historiadores piensan que tienen una trascendencia mayor en la historia de México. ¿Cómo es que el 5 de mayo llega a ocupar ese posicionamiento tan importante? Bueno, mire, yo le podría decir que para los que realmente somos mexicanos, ¿no?, que somos muchos millones aquí en Estados Unidos, pues la fecha más importante del año es el 15 de septiembre, ¿verdad? 15, 16 de septiembre, con motivo de nuestra independencia. Sí. Pero seguramente desde hace varias décadas los primeros grupos de mexicanos que se fueron asentando ampliamente en ciertos lugares como Nueva York o Illinois o Los Ángeles, California, y también aquí en Texas, empezaron a celebrar, bueno, otra gran fecha cívica que es el 5 de mayo. Pero la población mexicano-americana y la población anglo, digamos, ¿verdad?, tomaron esto y lo fueron haciendo crecer el 5 de mayo como si fuera la gran fiesta nacional de la independencia de México. Y se convirtió a lo largo del tiempo pues en una conmemoración más de tipo comercial, digamos, ¿no?, con profundas raíces históricas mexicanas. Y entonces, de alguna manera se ha desvirtuado
y ha surgido una confusión, ¿verdad?, respecto Sí. de las fechas de independencia, ¿no? Aunque nosotros sabemos, los mexicanos, que bueno, la independencia empieza en 1810, pero Ujú. realmente se consolida en la época juarista, ¿verdad? Ujú. Y la batalla de Puebla de 1862, pues juega un papel trascendental en ese proceso que toma tanto tiempo. Ujú. Bueno, entonces sí estaríamos de acuerdo en que de alguna manera, por razones que usted ya explicó, señor cónsul, se ha trastocado la importancia de la fecha más importante para los mexicanos y se le ha dado a este 5 de mayo de este lado Sí, el lugar que estamos comentando. sí, de Eh, acuerdo. Tiene usted razón en lo que expresa. Bueno, ahora, sí, que usted recuerde, ¿ha habido algún intento alguna vez, no sé si a través del servicio consular mexicano en Estados Unidos o el servicio diplomático mexicano o el mismo México o algún grupo de historiadores para de alguna forma reubicar que históricamente el día más importante, sin menospreciar el 5 de mayo, por supuesto, no es Exactamente. mi intención, ¿verdad? Reubicar que no es el día que ellos le están dando ese significado. Sí, bueno, ha habido esos esfuerzos, pero pues son más esfuerzos de tipo académico que no permean, ¿no?, digamos, a toda la sociedad o a toda la opinión pública. Ujú. Pero a lo largo de los años, en cada ceremonia o en las ceremonias con motivo del 5 de mayo, bueno, pues Ujú. los representantes de México en el exterior, ¿verdad?, que nos honramos con ello, Ujú. pues procuramos de manera cuidadosa, delicada, pues transmitir que hay esa distinción, ¿verdad? Ujú. Pero tampoco ofendiendo a los que tienen ya esas creencias, ¿no?, que se van convirtiendo un poco en dogmas de fe, ¿no? Ujú. Sí, Y, sí. y, y como le decía yo, como ahora el gran propósito para muchos sectores de la sociedad estadounidense lo ven como una fiesta comercial, Ujú. no entienden realmente de dónde se origina ni el significado preciso. Sí. Digamos, sí es una temática un poco Ujú. pantanosa, pues, ¿verdad?, por Ujú. decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, y aparte, sin intentar de mi parte ofender al comercio legítimo, pues Sí, no creo que estén muy interesados en no, que exactamente. desaparezca ese hecho, ¿verdad? Más bien lo importante es que sea una fiesta popular muy amplia, ¿no? Y que los establecimientos de comida, de bebidas alcohólicas, ¿no?, como las cerveceras, los Ujú. grupos musicales, ¿no?, bueno, pues esperan con regocijo, con júbilo que lleguen estas fechas, ¿no?, pues porque van a aumentar la venta de sus productos. Ujú. Bien. Y entonces nosotros pues nos tenemos que incrustar de alguna manera, ¿verdad?, Ujú. dentro de ese ambiente, pero sí manteniendo, digamos, el mensaje histórico y desde luego, bueno, hacer las cosas con mucha formalidad, Ujú. solemnidad, porque bueno, así es como lo acostumbramos los Sí. mexicanos en nuestro país. Sí. Antes de pasar a otro punto, señor Sí. cónsul, ¿usted recuerda, volviendo un poquito al origen del tema, algún personaje, algún evento, alguna causa donde se le dio ese acento especial al 5 de mayo en los Estados Unidos? Pero ¿a qué se referiría el acento? Sí, a que hubo algo que generó que se decidiera en este país que el 5 de mayo es el día más importante. No, fíjese que fue un proceso que evolucionó de manera natural, Ujú. ¿verdad? Y tampoco hay mucha conciencia de que efectivamente sea el día más importante de digamos, de México en Estados Unidos. Ujú. Probablemente sea la fiesta popular de más trascendencia Ujú. efectivamente en Estados Unidos. Ujú.
porque las fiestas de independencia se quedan un poco más encapsuladas con las ceremonias oficiales que se hacen, Sí. a las cuales pues no tiene acceso la mayor parte del público estadounidense. En cambio, el 5 de mayo pues se ha ido convirtiendo en un festejo muy amplio en todo el territorio estadounidense, considerando probablemente los 14 o 15 millones de mexicanos que vivimos aquí, y que además somos punto de referencia para muchos otros núcleos latinoamericanos, hispanos en general, Sí. ¿verdad? Y desde luego para la propia comunidad mexicano-americana, que se sienten de alguna manera orgullosos de sus raíces, pero que tampoco las conocen muy bien porque bueno, ya son segmentos poblacionales que han vivido aquí varias generaciones. Y como lo sabemos, muchos de ellos ya ni siquiera hablan el español, ¿no? Así es. Porque nacieron en Estados Unidos y estudiaron aquí, y lo único que han hablado es el inglés, y a veces nos portamos nosotros un poco inflexibles con ellos, ¿no? Como reprochándoles que por qué, si se apellidan Ortiz o Martínez o González, ¿verdad? O Gutiérrez, ¿no? Como nosotros dos, ¿verdad? Pues, y tienen una presencia hispana, pues ¿por qué no hablan el español? Sí, ese es un asunto que incluso se encuentra uno en Estados Unidos, y al cual yo no sé usted, bueno, usted es el cónsul en San Antonio, Texas, pero es algo que siempre trato de manejar con cuidado, porque se encuentra uno en cualquier lugar, el que sea, con personas que uno dice, este señor o esta señora es compatriota, y si uno les habla de entrada en español, pues se lleva muchas veces, como dicen, un sofocón. Exacto. Porque le dicen en inglés, perdón, yo no hablo español. Yo nací en Estados Unidos, y algunos incluso dicen, mi familia estaba aquí en Estados Unidos, cuando Estados Unidos, por razones que ya conocemos todos, finalmente pues se quedó con los territorios, como es el caso de donde está usted, el caso de Texas, ¿verdad? Exactamente. Sí. Pero por eso decía yo que debíamos de ser un tanto flexibles, claro, ¿no? Y comprender mejor, ¿verdad?, estas expresiones, ¿no? Históricas y sociales. Ahora, algo importante que le menciono de la fecha del 5 de mayo es que hay una gran celebración el día de hoy en la ciudad de Goliad, que está entre San Antonio y Corpus Christi, donde nació el general Ignacio Zaragoza. Y ahí hay una estatua monumental, muy bella, y hay una asociación, desde hace varias décadas se formó, de mexicanos y de mexicano-americanos, que han estado manteniendo las tradiciones y hacen una gran celebración cívica, y puede uno visitar un museo donde está una casa muy modesta, donde nació el general Zaragoza, en lo que era la Bahía del Espíritu Santo, cuando era el territorio de Coahuila, porque él nació en 1829, ahí en ese lugar, ¿verdad? Nació en la Nueva España, digamos, ¿no? Y murió en septiembre de 1862, unos meses después de la batalla de Puebla. Murió muy joven el general, pero digamos, lo menciono porque sí vale la pena. Es interesante, ¿no? Que de alguna manera nació en territorio mexicano, todavía en aquellos tiempos, que ahora es territorio del estado de Texas. Exactamente. Pues nació en México, ¿verdad? Nació en México y murió en Texas, digamos, ¿no? Por razones. Es una anécdota histórica interesante y un poco curiosa y chusca, ¿no? Así es. ¿Verdad? Pero bueno, finalmente esa es la circunstancia. Esa es la circunstancia, así es, señor Gutiérrez Vivo. Pues le agradezco mucho el que haya tomado la Más, comunicación. siempre estamos a sus órdenes, ¿verdad? Lo que pueda ofrecérsele, ¿verdad? Siempre es un gusto saludarlo, y además, tiene usted un nuevo programa que está teniendo mucho éxito, ¿verdad? Así que me permito felicitarlo y desearle que ese éxito continúe y se acreciente. Porque esto, pues es motivo de orgullo para
para todos los mexicanos, porque usted es un mexicano muy sobresaliente. Bueno, pues le agradezco mucho. Ahora sí ya me dejó usted flotando No, por favor, aquí en el estudio, pero... Y a ver si un día hay la oportunidad de que nos conozcamos personalmente, ¿verdad? Sí, cómo no, con mucho gusto. Ojalá podamos propiciar una oportunidad para ello. Muy bien, con mucho gusto. Y yo le agradezco también su gentileza y la atención, ¿verdad?, de habernos permitido esta entrevista. Al contrario, y estaremos en contacto con todo gusto. Para platicar. Que le vaya bien, igualmente, señor cónsul. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Felicidades. Gracias, hasta luego. Hasta luego. En aquella ciudad, él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, que se encuentra en México. Tiene un posgrado en Administración para el Desarrollo en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, por supuesto, y obtuvo en ese posgrado la mención honorífica. Así que, como dije ayer sobre otra persona, se quemó las pestañas y las cejas también para obtener, y sobre todo... El 5 de mayo sabemos, muy especialmente en el caso de Estados Unidos, en la comunidad hispana y especialmente mexicana, y en el caso de la República Mexicana, que es un día que por supuesto tiene razones históricas, porque bueno, pues se dio la batalla de Puebla, que marcó la primera en ese tipo de universidades mención honorífica. Ha sido cónsul en diferentes lugares, y bueno, pues vamos a saludarlo. Licenciado Ortiz Rocha, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Mucho gusto, señor Gutiérrez Vivó. Me da gusto escucharlo de nuevo. Ya tuvimos algunas entrevistas en el pasado. Sí. Especialmente cuando estuve en El Paso y en Raleigh, allá en Carolina del Norte. Así es. Sí. Por otros motivos, hoy es un motivo especial y que nos da mucho orgullo, ¿verdad?, el recordar el 5 de mayo del 62. Sí. Con más elementos de fuego, de preparación, de capacidad para, bueno, pues finalmente poder ganar esa guerra. Hay muchas razones, pero me comunico a la ciudad de San Antonio, Texas, en el sur de los Estados Unidos, con el licenciado Armando Ortiz Rocha. El licenciado Ortiz Rocha es el cónsul general de México, una vez que el ejército mexicano pudo derrotar a una potencia extranjera que estaba mejor preparada. En este caso estamos hablando de los franceses, por supuesto, y todo esto sucedió allá en Puebla de Zaragoza, en 5 de mayo del año de 1862. 1862 se enfrascaron el ejército mexicano y el ejército francés.